Muy buenos días, seguidores de estas microcápsulas semanales, en este caso el día domingo, porque pues hemos tenido algunos compromisos el día sábado, pero bueno, les agradecemos su preferencia en estas cápsulas que pretenden pues fomentar la cultura jurídica de la sociedad desde nuestra trinchera, desde como abogados y bueno, actualizando temas que se comentan en la semana. De hecho, la semana anterior hubo 3 temas muy importantes con aspectos no solamente jurídicos, sino políticos y desde luego que de carácter social. Estos 3 temas son básicamente el informe presidencial, el estado de la Administración Pública Federal, que el pasado 1 de septiembre rindió el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, la aprobación por parte de la Cámara de Diputados por mayoría de quitar la inmunidad, en este caso lo que le llamamos comúnmente el fuero presidencial, que el presidente, en este caso el Ejecutivo, sea juzgado por diversos tipos de delitos durante su encargo, y un criterio de la Suprema Corte, de la Sala de la Suprema Corte, que habla sobre la pensión alimenticia de quienes viven una relación extramarital. Y pues obviamente sabemos que solamente aplica para el estado que estuvo involucrado, la legislación del estado de Morelos. Entonces quisiera yo iniciar básicamente de dónde deriva la obligación del Ejecutivo Federal de presentar un informe. De hecho, el artículo 69 de la Constitución mandata que el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, dé su informe de labores al inicio del periodo ordinario de sesiones, que incluso también hubo mucho jaloneo en quién iba a ser el presidente de la mesa directiva, y bueno, ahí hubo mucho revuelo en ese aspecto. Y esto pues deriva de la disposición constitucional que les mencioné, donde pues el presidente tiene que dar un informe pormenorizado, que realmente lo que nosotros vimos a través de los medios, pues realmente es una presentación, una síntesis, algo muy breve sobre lo que realmente es el informe, porque realmente el informe es un documento muy amplio, que en este caso presentó la Secretaría de Gobernación, y donde ahí se detallan números, gráficos, cantidades que se hizo en todos los rubros de la administración pública. De hecho, pues los secretarios de Estado envían un preinforme y esto se condensa finalmente en el informe del Ejecutivo Federal. Recordemos que el presidente es quien encabeza la administración pública federal. Y hubo aspectos muy destacados en el informe que a mí me parecen importantes tanto en el aspecto jurídico y político. El diagnóstico del mayor problema que tiene México, yo creo que es el más acertado, cosa que no se mencionó o se mencionaba muy ocultamente, en una parte muy difícil de encontrar en los informes, respecto de que la corrupción es el gran mal de nuestro país. Efectivamente así ha sido. La corrupción es quizá el mayor y más grave problema que tiene México, junto con la impunidad, y se han hecho acciones, quizá no como las quisiéramos ver, que sean contundentes, o que incluso un expresidente sea sometido a un proceso penal y finalmente sancionado, pero pues si tomamos en cuenta el número de expedientes, el número de carpetas de investigación que se les ha abierto a funcionarios públicos, sobre todo del índole federal, exfuncionarios y funcionarios, pues créanme que esto ha sido mucho mayor, 3 veces más, si no es que un poquito más, de los procesos de investigación que se han hecho en administraciones anteriores. Y esto significa, 1, que sí hay voluntad política de hacerlo, y 2, que, bueno, como dicen, si la cabeza se limpia y todo funciona bien, pues lo demás va a trabajar bien. Es como un juzgado, si el juez es un juez corrupto, desobligado, pues todo el personal va a ser prácticamente lo mismo. Entonces,
Se predica con el ejemplo. Yo pienso que en este caso se está predicando con el ejemplo. Y pues sabemos que esto no es de la noche a la mañana. Todas estas omisiones que hubo para combatir la corrupción, pues fueron una bola de nieve que se hizo cada vez más grande, y ahora tratarlo de quitar en 3, incluso entre 6 años va a ser muy complicado, porque sabemos que la corrupción se disminuye, no se elimina por completo. Eso es muy complicado, pero bueno, son los primeros grandes pasos que se están dando para que se combata efectivamente la corrupción. Y me parece que es correcto que se haga esto desde los más altos niveles, desde el nivel presidencial hasta los niveles más bajos, en los funcionarios que pues tienen contacto con el ciudadano, ¿no? Entonces, pues eso me parece un punto muy importante del informe que merece mencionarse. Y luego se hablaron otros temas, por ejemplo el tema de la Guardia Nacional como un cuerpo civil de seguridad pública que paulatinamente va a ir supliendo lo que hace el ejército en esta materia. A pesar de que ha habido muchas críticas a la implementación y a la actuación de la Guardia Nacional hasta ahora, yo pienso que igual, pues es como en toda creación de una institución nueva, un cuerpo de seguridad nuevo, pues es obviamente un proceso de consolidación que puede llevar 5, 10, 15 o más años, ¿no? Eso de que se quiera también resolver el problema de la seguridad pública, que es uno de los problemas más graves que tiene México en la actualidad, pues no se van a resolver ni en meses, quizá ni en 6 años. Estos son procesos que son mucho más largos, y no lo digo yo, lo dicen los expertos en seguridad pública, criminólogos. Esto no, hay acciones que comienzan con la represión y la contención, pero también la prevención social del delito, la intervención del núcleo familiar, pues eso también cuenta, y esto nos va a llevar muchísimos años. No crean que nada más una administración. Puede ser que para que empecemos a ver los grandes resultados que sobre seguridad pública en México se haga, y que se mencionó incluso en el informe que algunos delitos iban a la baja, pues va a llevar muchísimos años, 25 más años, ¿no? No nos dejemos llevar por el ánimo de que, bueno, pues todo va a cambiar de la noche a la mañana, los que se dedican a la delincuencia lo van a dejar de hacer. No, esto no es posible, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces vemos muchas medidas de contención y de represión y pocas de prevención. Entonces tiene que ser a la par, por igual, para que no haya, para que todo empiece a funcionar y a tomar su ritmo. Y yo pienso que para finales de la administración, ahí sí ya se va a empezar a ver una disminución paulatina de un 30% en el índice de los delitos más graves, ¿no? Y de los más comunes que nos afectan: robo, homicidios, etcétera, ¿no? Pero son procesos lentos, paulatinos. También en el informe, bueno, se destaca los programas sociales, que los programas sociales siempre han existido desde 1980, con el famoso Pronasol. Todos los gobiernos han tenido programas sociales. ¿Por qué? Porque pues tenemos a más del 40% de la población, más dicho, más de la mitad de la población en pobreza, en los distintos niveles de pobreza. Y esto desafortunadamente en los años desde el 80 para acá pues ha ido aumentando, no disminuyendo. Entonces, ¿cómo quieres que la pobreza se abata? Pues dando ese pequeño impulso a través de ciertos programas sociales que están dirigidos a abatir esa situación y que la gente salga de esa pobreza y ahora sí por sí misma mejore su calidad de vida, independientemente de que pues tiene que haber las condiciones para ello, ¿no? Entonces hay quienes critican duramente a la administración y dicen, ¿cómo es posible que se den créditos y becas? Pues es que estos programas van a existir mientras no se disminuya por lo menos en un porcentaje importante la pobreza. Yo sí estoy de acuerdo en que tienen que ser programas temporales, pero imagínense cuánto tiempo nos llevaría a abatir la pobreza si estamos viendo que en lugar de disminuir ha aumentado, ¿no?
y lo único que el gobierno en pasadas administraciones pues eran simples paliativos, simples, lo tomaban como un tema electoral que les iba a beneficiar, y ahora ya hay programas de fondo. Sobre todo a mí me parece muy bueno las becas a nivel básico y bachiller, porque la educación es la base de el desarrollo de cualquier país. Entonces, si entre mejor nosotros se hagan los programas y las políticas públicas en materia de educación, pues esto va a ir mejorando este aspecto, provocando el desarrollo de las personas y de las familias. Se van a empezar a disminuir los programas y obviamente va a llegar en un futuro, quizá a mediano o largo plazo, en los que los programas sociales sigan existiendo, pero se reduzca el número de familias que lo reciban, porque ellos mismos ya se han desarrollado, han creado cuestiones de carácter productivo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en este rubro también es un rubro que merece comentarse en esta administración. Y hubo otros rubros, por ejemplo, en el ámbito de las cuestiones financieras. Me llama mucho la atención porque muchos critican, ay, que estamos sumergidos en una crisis, es culpa de las políticas económicas. No, desafortunadamente, para quienes no conocen los sistemas económicos del capitalismo y ahora el neoliberalismo está creado para crear ciclos económicos en donde, así como hay abundancia por un cierto tiempo, vamos a ponerle 7 años de abundancia, hay 7 años de recesión, de contracción económica y de problemas serios económicamente. Y esto se da por ciclos. Y esto se ha venido dando desde que se implementó ese modelo, que obviamente para mí es un modelo fracasado, porque ese modelo lo único que hizo es incrementar la riqueza de unos cuantos en perjuicio de la pobreza y de las carencias de la mayoría. Entonces son ciclos económicos donde pues hay mucha producción, mucho consumo y finalmente poca producción y poco consumo. Y esto le está pasando a México en podríamos decir que en los últimos 3 años hacia adelante. Era inevitable, es lo que le llaman el periodo de recesión. Y a pesar de eso, de la recesión que ya había y de la pandemia, que desafortunadamente también obligó a cerrar los negocios en su funcionamiento normal por casi 5 meses, a pesar de ello, la economía y el peso frente al dólar están, si no en la etapa óptima, porque sabemos que no hay crecimiento, pues no se originó las quiebras y las devaluaciones que sí han pasado en las administraciones anteriores. Véanse la crisis del 2009, la crisis del 85, 88, el famoso error de 94, que le quitó el patrimonio a muchos mexicanos. Tal pareciera que se nos está olvidando lo que pasó de manera real en el pasado, y en la actualidad, a pesar de esos problemas de los ciclos económicos, a pesar de esas etapas de crisis, si realmente no tuviéramos una política económica adecuada, ahorita ya estaríamos en la quiebra prácticamente económica y sumergidos en una recesión más severa, y no lo estamos. Hay muchos indicadores que lo prueban. Claro, sabemos que México pues siempre ha tenido crisis recurrentes, pero esto no es problema del modelo económico, eso es problema del propio sistema que adoptó México, y que va a ser también gradualmente podamos salir de él. Y pues yo en lo particular pienso que el conservar la rectoría económica, para los que no conozcan esto, léanse el artículo 25 de la Constitución. Muchos hablan, dicen, critican, pero ni siquiera conocen el artículo 25. Y yo pienso que el Estado debe de conservar la rectoría económica, se tiene que fortalecer el estado de bienestar. Ahora le llaman la famosa economía moral, que me parece correcto. Es el mejor sistema económico y sobre todo la justa distribución de
de la riqueza, ¿no? Y así hay muchísimos rubros en el informe que muchos pues solamente critican para el golpeteo político, realmente no tiene ninguna base, inclusive yo creo que ni el 5% de los que publican eso en los medios se han puesto a leer el verdadero informe, ese documento grande, donde viene el desglose de lo que se ha hecho, de las cantidades, gráficos, de las cuestiones cuantitativas del informe, y solamente se van hacia lo superficial, hacia el mensaje en síntesis que hace el Ejecutivo Federal. Y también deberíamos de ponernos a pensar como una reflexión en esta microcápsula de que los presidentes municipales, el ayuntamiento, bueno, la cabeza del ayuntamiento que se presenta, también rinde informe y es nuestra autoridad más cercana. Debiéramos de estar pendientes también del informe que rinde nuestro presidente municipal. Debiéramos estar pendientes del informe del presidente de la Corte, el estado de la situación actual de la justicia en México. Debiéramos también ser críticos en ello. También igual los legisladores tienen que presentar su informe. ¿Cuándo estamos pendientes del informe de nuestro legislador en nuestro distrito? ¿Qué está haciendo? ¿Realmente le estamos exigiendo? Nos tiene que informar, nosotros somos los votantes. Entonces, como que muchas veces se pierde la realidad de las cosas, se percibe algo diferente a lo que es la realidad, y recordemos que, el estado de la Administración Pública Federal es muy importante, pero pues también informan los legisladores, los senadores, los diputados, los presidentes municipales, el Poder Judicial también, uno de los poderes menos vigilados, supervisados, donde también se enraizó la corrupción de manera importante, pues también necesita un cambio. De hecho, la reforma judicial pues apenas se está aplicando, y también nos deben de informar el estado del sistema de justicia, ¿no? Entonces, yo pienso que el informe, si bien es cierto, la situación de la pandemia complicó para todo el mundo, para todos los gobiernos la situación, es muy lamentable, desafortunadamente, las pérdidas por este virus, pero aún así pienso que México como nación, como economía, como todos esos aspectos del desarrollo social, no están en su etapa óptima, pero sí muestran su fortaleza. No se ha caído el país como muchos quisieran que sucediera, y pienso que los 2 próximos años van a ser definitorios, van a ser buenos para México. Se comienza a reactivar la economía y desde luego pues nos faltarán algunos años para salir de la recesión, que la recesión es mundial. También no quieran inventarnos que esto es cuestión nada más de nuestro país, ¿no? Europa, Estados Unidos y Latinoamérica finalmente van a resentir este periodo que le llaman coloquialmente de las vacas flacas, que es un periodo, un ciclo económico que tiene el capitalismo y el neoliberalismo. Y bueno, México, pienso que su gente es lo más importante, vamos a salir adelante, y informes vienen, pues realmente nos deberíamos de poner a pensar nosotros qué estamos haciendo para mejorar el estado de cosas, ¿no? Y rápidamente, porque el tiempo se nos viene encima, otros 2 tópicos importantes en la semana que transcurrió es que finalmente la Cámara de Diputados por mayoría aprueba el retiro de lo que es la inmunidad, lo que nosotros coloquialmente le llamamos el fuero, que realmente es una protección para los funcionarios electos vía voto, en este caso el presidente, para que solamente durante su encargo no sean molestados por una acción de carácter penal. Hay quienes he visto en publicaciones que dicen que los expresidentes tienen fuero. Falso. Los expresidentes hacia atrás tienen fuero, no, ni hacia adelante. Esto quiere decir que terminan su encargo y son como cualquier ciudadano común y corriente que responde por cualquier delito, por cualquier acción civil, penal. ¿Por qué? Porque ya no están en su encargo, ya no están en funciones, ya no tienen fuero.
Entonces, pienso que igualmente es un avance en la democracia. México, desafortunadamente, su democracia no era lo mayormente consolidada. Figuras como la revocación del mandato, que también se critica, pues es de democracias avanzadas. Pocos países tienen la revocación del mandato, plebiscito, referéndum, la iniciativa popular, la consulta popular. Eso es de democracias altamente avanzadas, son medios de participación directa, ¿no? Entonces, México hasta apenas hace algunos años elevó a categoría constitucional estos 3 medios de participación, que me parecen excelentes, porque nadie se atrevía a hacerlo, ni las legislaturas locales, ni en el municipio. Y el que ahorita se apruebe, el que el presidente responda durante su encargo por ciertos delitos, graves o no graves, me parece que también crea la posibilidad de que un presidente en el futuro pues pueda ser incluso destituido de su cargo, o se separe de su cargo porque haya acusaciones en su contra de carácter penal, ¿no? Hay quienes dicen que es un arma de dos filos. Bueno, hay quienes consideran que se debe permanecer el fuero, hay quienes dicen que quizá quitar el fuero quede expuesto el funcionario, en este caso el presidente. Bueno, yo pienso que desafortunadamente en el pasado veíamos que tuvieran o no fuero, estos personajes hacían lo que querían, violaban derechos humanos, cometían tropelías y todo el mundo callado. Y ahora, pues el que se ponga en la mesa de debate, el que se logre estos acuerdos parlamentarios, pues me parece que también es un avance en democracia, ¿no? Obviamente esta ley todavía no es vigente, todavía falta el tamiz de la Cámara de Senadores. Si lo aprueban finalmente los senadores, finalmente ya será una ley positiva y vigente y ya se aplicará. Por eso es que todavía es un buen precedente el que los diputados lo hayan aprobado, pero todavía falta la aprobación de la Cámara Revisora, la Cámara de Senadores. Y el último tema que quisiera comentar es sobre un precedente que la sala de la primera sala civil de la Corte aprobó una tesis, hasta eso no es obligatoria para todos los casos, en donde en el estado de Morelos la legislación familiar, finalmente hay una interpretación de un caso que llega hasta esas instancias donde una mujer con una relación extramarital, donde esta persona está casada y exige alimentos por estar en esa situación de extramarital. Obviamente los jueces de primera y segunda instancia niegan su derecho de recibir alimentos. Finalmente, en facultad de atracción se atrae este caso hacia la sala y la sala resuelve que quienes en Morelos nada más, quisiera yo puntualizar eso, no es a nivel nacional, además que no es un criterio todavía de jurisprudencia, en donde acepta de que las personas que viven en una relación extramarital, lo que vulgarmente se dice amantes, puedan pedir alimentos cuando convivieron por cierto tiempo con esta persona, aún estando casada, y si se cumplen ciertos requisitos, por ejemplo, que también pues le haya causado una afrenta emocional a la persona y además que se acredite la necesidad de recibir alimentos, lo puedan hacer. Es un caso que causó mucho revuelo porque ¿cómo es posible que los que viven en relación extramarital tengan alimentos? Bueno, la Corte dice que si no lo hiciera así, pues también habría un acto de discriminación, el libre desarrollo de las personas también estaría de por medio en ese tipo de asuntos. Entonces, yo les invito a que revisen este precedente, los alcances. Solamente ahorita aplica en la legislación que se interpretó, bueno, las disposiciones del estado de Morelos. Ya había habido algo hace algunos años
a nivel local en la me parece que en Coahuila, no me acuerdo en qué estado, pero no había llegado ese asunto a la interpretación de las salas de la Corte. Entonces, pues yo les invito a que pues este tema también sea visto en una fuente correcta, una fuente fidedigna, porque como en muchas noticias, pues muchas veces se informan cuestiones que no concuerdan con la realidad, ¿no? Entonces, pues básicamente estos los tres temas tienen implicaciones jurídicas, como lo habíamos comentado, el informe porque es una obligación derivada de la Constitución, la pérdida del fuero o la inmunidad por parte del presidente, también en su quehacer legislativo, los diputados y senadores legislan en ese aspecto, y créanme que lo que hacen los diputados y senadores quizás hasta nos afecte un poco más que lo que hace el Ejecutivo y el Judicial, y cuántas veces pedimos cuenta a los legisladores. Entonces, habría de ponernos a pensar en ello. Y el último tema, el de la pensión alimenticia por parte de quienes viven en relación extramarital. Y bueno, que seguramente puede ser que lleguen más precedentes, asuntos sobre ello a la Corte, y finalmente ya sea una jurisprudencia obligatoria para todos los casos que se presenten en este aspecto, ¿no? Pues bien, ahora sí me alargué un poco en esta microcápsula, pero bueno, no pudimos el día de ayer, pero les invitamos a seguirnos. Ojalá ya la próxima semana ya sea los días sábados a las 10 de la mañana, como de costumbre. Les invito a compartir estas cápsulas, a darle like, a visitar nuestro canal de YouTube, que es Cultura Jurídica Televisión. Y recuerden que seguimos las asesorías preventivas y correctivas integrales. Más vale prevenir que lamentar. Entonces nosotros también damos asesoría preventiva en la red de abogados Puebla, en la red de abogados Puerto Morelos. Nuestro número conmutador es el 222-941-0763, y nuestros correos reddeabogadosdemocráticos@gmail.com o reddeabogadospuertomorelos@gmail.com. Con mucho gusto les atenderemos en todas las áreas del derecho, y en Puerto Morelos, asuntos contables y fiscales con nuestra corresponsal María Alicia Arroyo. Pues bien, les agradezco infinitamente y esperemos que nos veamos favorecidos en nuestra próxima microcápsula, que nos puedan ver. Y si tienen algún tema que quisieran que comentemos, adelante, a través de nuestras vías de contacto, lo pueden hacer. Muchas gracias y que estén muy bien. Tengan un excelente domingo.